Bienvenido una vez más a tu programa El Hombre y la Biblia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y de ti tenga misericordia. Bienvenido a tu programa una vez más El Hombre y la Biblia. Continuando hoy con los tres sistemas de creencia encontrados en la Biblia: falso, religioso y científico. Pero específicamente hoy continuamos desarrollando falso sistema de creencia. Ve buscándote en tu Biblia Gálatas 4:10, Gálatas 4:10, Génesis 1:15 al capítulo 2. Entonces podremos desarrollar con más facilidad. Ve buscando en tu Biblia, no sé dónde tú la tienes, pero trata de encontrarla. Porque yo tengo aquí la Biblia Reina Valera 1960. Te recordamos que el falso sistema de creencia es algo sin edificación, sin base. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay una persona que su mamá y su papá le enseñaron que con dormir 4 horas era suficiente. Con dormir 4 horas de las 24 horas era suficiente. Pero esa persona un día tuvo muchos dolores en el cuerpo, ya siendo mayor de edad, y entonces fue al médico. El médico le preguntó desde que vio a esa persona: ¿cuántas horas usted está durmiendo? Él le dijo: 4 horas solamente, señor. ¿Sí? ¿Por qué? Dice: porque eso fue lo que me enseñaron mi mamá y mi papá, que con 4 horas que una persona adulta durmiera era suficiente. Dice el médico: mira, muchacho, eso es falso. Eso es totalmente falso. Lo mínimo que una persona debe de dormir son 8 horas. Son 8 horas de las 24. Y cuando tú duermes 8 horas de las 24, tu cuerpo tiene para el día siguiente una capacidad acumulada. Y así, con esa capacidad, puede hacer toda tu tarea. Ahí usted observó que el médico es el científico en la medicina, ni es el papá ni la mamá. Entonces, ¿cómo se comprueba ahí el falso sistema de creencia? ¿Y quién lo comprobó? El médico lo comprobó porque él fue al médico a causa de los problemas que tenía. Muchos dolores en el cuerpo. Y esos dolores era producto de que no estaba durmiendo lo suficiente. Ese es un falso sistema de creencia, porque creía que con dormir 4 horas diario era suficiente. Pero ¿quiénes le hicieron creer eso? Su papá y su mamá. Así en las religiones tenemos muchos falsos sistemas de creencia. Y quien te lo puede comprobar que es falso es el Espíritu Santo. ¿Cuál herramienta te provee el Espíritu Santo? Para que tú no tengas duda, la semántica. La semántica te enseña a conocer el significado de las palabras por su imagen. Por la imagen. Si tú aprendes semántica, tú puedes leer cualquier traducción bíblica. Y no va a tener problema. Porque te enseña a identificar las palabras por la imagen. Y te apoya en la imagen de esa palabra. La palabra tiene dos partes: escritura, pero también la imagen. Gato, dos gatos, uno de subir vehículos y otro para cazar ratones. ¿Qué te parece? La imagen del gato de cazar ratones es diferente a la imagen del gato de subir vehículos. Ese es el trabajo de la semántica, conocer la palabra por su imagen. Entonces, continuando hoy con el desarrollo,
del texto bíblico, vamos a introducir el tema buscando a Gálatas, capítulo 4, verso 10. Como ya te había dicho, es posible que ya tú lo tengas. Es muy posible que tú lo tengas. Gálatas, capítulo 4, verso 10. Lo vamos a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Dice así: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. El 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4:10. Sucede que la Biblia tiene 2 días de reposo. 2 días de reposo y uno no tiene que ver con el otro. Son totalmente independientes. Cada día de reposo tiene su propio contenido. Al que el apóstol Pablo se está refiriendo es al día de reposo que está ubicado en Génesis 1, verso 14. Ese día de reposo era hasta la venida de Cristo. El otro día de reposo es eterno, que es de Jehová Dios. Un día de reposo es el que el hombre, conforme a Génesis 1:15 de 1:14, tiene para practicar, y otro es el día de reposo de Jehová, conforme a Génesis capítulo 2. Son 2 días de reposo diferentes. Así que cuando estamos expresándonos con relación al día de reposo, debemos establecer a cuál de los dos es que nos estamos refiriendo. Si al día de reposo de Génesis capítulo 1, verso 14, o al día de reposo de Génesis capítulo 2. Vamos a ver, el contenido es lo que establece la diferencia. Génesis capítulo 1, verso 14. Mira la diferencia. En el contenido tú te vas a dar cuenta que son 2 días de reposo muy diferentes. Y uno no tiene que ver con el otro. Así que tenemos que identificar cuando nos referimos al día de reposo. Para no hacer un arroz con mango. En Génesis capítulo 1, verso 14, tiene el siguiente contenido. Señal para las estaciones, para los días y para los años. Dios estableció tiempo son los días, espacio, los cielos, materia es la tierra, tiempo, espacio y materia. Entonces, cuando tú miras ahí en Génesis capítulo 1, verso 14, Dios establece días, como te dije, y ahí aparece solamente 6 días, estaciones y años. Entonces, eso era para que al hombre le sirviera de señal, dice el texto. ¿Qué te parece si lo leemos? Para que tú estés más convencido de lo que te estoy diciendo. Génesis capítulo 1, verso 14. Esto no lo lee católico, adventista, porque se le van a Génesis 2. No quieren saber de Génesis 1:14, porque le establece ahí que son 2 calendarios diferentes. Ahí tú lo vas a comprobar que son 2 días de reposo diferentes. Dijo luego Dios:
haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones del año, para días, o sea, para las estaciones, para días y años. Señal, o sea, para que el hombre construyera su propio calendario y dentro de ese calendario su propio día de reposo. Por eso los egipcios hicieron un calendario conforme a una estrella que ellos llamaron Osiris. Ese calendario egipcio, obedeciendo a eso. Entonces, mira aquí, tú podrás ver claramente en 1.15 que ahí fue donde le hizo la lumbrera. Génesis 1.15. Y sean por lumbrera la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. El 16. E hizo Dios la grande lumbrera. La lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Y hizo también las estrellas. ¿Ve? Lumbrera diferente. Entonces, tú podrás ver, claro, que estos son los contenidos. Número 1, estaciones del año. ¿Estaciones cuáles son? Otoño, invierno, primavera, verano. Entonces, nuestro calendario está ahí, pero lo voltearon ellos. Entonces, contenido 2, alumbrar. Contenido 3, sol y estrellas. Contenido 4, contiene tarde, mañana, indicando que son 24 horas. O sea, el día del hombre tiene 24 horas. Pero el día de Jehová no tiene 24 horas. Eso está en el capítulo 2, el día de Jehová. La tierra y todo el ejército de ellos acabó Dios en el día séptimo. Obra que hizo y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Dios reposa aquí en este capítulo 2. Nada tiene que ver con Génesis capítulo 1, verso 14. Observa que aquí él tiene 6 días de 24 horas. Aquí el día séptimo, aunque digan los adventistas que tiene 7 días, la Biblia no lo dice. Digo, 24 horas. El día de reposo de Jehová no tiene 24 horas como dicen los adventistas. No tiene la cantidad de horas marcada. El día que hizo el Señor para él no tiene 24 horas, es eterno. Es eterno el día que hizo el Señor para él. Ahora, el día de reposo que hizo para el hombre es que tiene 24 horas. El día de reposo para el hombre tiene 24. El día de reposo que hizo para él es eterno. ¿Cuál es el contenido entonces del día de reposo del Señor? ¿Quiénes hablaron del día de reposo del Señor? Los profetas y Jesús también. ¿Cómo tú lo compruebas que los profetas y Jesús también hablaron del día de reposo? A buscar en tu Biblia
fácilmente Salmo 95:11. Salmo 95:11. Y tú vas a ver ahí que el día de reposo es diferente. Dice Salmo 95:11 que no iban a entrar en el día de reposo. Hebreo capítulo 4, verso 3. Vamos a leer Hebreo capítulo 4, verso 3 para que compruebe la diferencia. Hebreo capítulo 4 te dice claro también que no entrarían en el día de reposo. ¿Y por qué? Porque por su desobediencia. Entonces el hombre tiene que estar claro antes de hacer una exposición sobre el día de reposo a cuál de los días se está refiriendo. Porque Hebreos capítulo 4 verso 3 es claro y es preciso para que te des cuenta que no son iguales. 4 verso 3. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en el día de reposo. Salmo 95:11 es el que dice que le dijo al pueblo que no iban a entrar en su día de reposo. Pero en Hebreo dice, Hebreo, para que tú entiendas la diferencia, 4:3, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios en todas sus obras, del séptimo día. Hay que estar claro de qué séptimo día hablamos, de cuál séptimo día que estamos hablando de los dos. Y el mismo Hebreo 3:11, vamos a buscarlo. Vamos a ver. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi día de reposo. Por tanto juré, no entrarán en mi día de reposo. O sea, el día de reposo del pueblo de Israel, que comienza a expresarse en Éxodo 24, es para el hombre. Es para el hombre. Pero ese tenía que terminar, como dice Pablo, con la venida de Cristo. Entonces el otro día de reposo es el que es eterno, que es al que se refiere Hebreo. No sé si tú lo has tomado en cuenta. Hebreo 4:3 y Hebreo 3:11, que son dos textos que hablan de los días de reposo del Señor. Hebreo capítulo 4, verso 3. Pero lo que hemos creído, entraremos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Séptimo día de Dios no es el séptimo día del hombre. Séptimo día del hombre está en Génesis 1:14, donde el hombre toma en cuenta para construir los días lo que dice la Biblia, el sol, la luna y las estrellas. Hay un calendario solar, hay un calendario lunar y hay un calendario de estrellas. El calendario de estrellas estaba en Egipto.
Luego lo pasaron los romanos al calendario solar. Pero los hebreos tenían un calendario conforme a la luna. Una cosa es el calendario conforme a la luna, una cosa es el calendario conforme a las estrellas, otra cosa es el calendario conforme al sol. Porque Dios le dio al hombre libertad para que construyera su calendario o conforme al sol, o conforme a la luna, y conforme a las estrellas. Pero ese calendario nada tiene que ver con el calendario del Señor. Génesis 1 al 14, los diferentes calendarios para el hombre. Pero en Génesis 2, ese es el día del Señor. De Él, no del hombre. Ese día no es de 24 horas, es eterno. Es eterno. Entonces usted tiene que saber en cuál calendario se esté expresando para no hacer un arroz con mango. Entonces, el sistema de creencia falso consiste en ¿qué? En que a mí me enseñaron que el calendario del hombre era de Génesis capítulo 2. No, el calendario del hombre de Génesis capítulo 1, verso 14. Por tanto, el día del hombre terminó cuando vino Cristo. El día de reposo del hombre terminó cuando vino Cristo. Porque ya no es un calendario, sino es Cristo quien lo dirige. Jesucristo. Ya al hombre aquí no lo dirige un calendario, sino Jesucristo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. No voy a seguir exponiendo más para no cansarte. Luego continuaremos con esta serie. Que Dios te bendiga. Se despide de ti tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino.